Gracias, Intendente Pesati, por acompañarnos en esta modalidad de reportaje virtual que hemos implementado en estos días, a partir de esta situación excepcional de la cuarentena por la crisis. Lo saludamos, le agradecemos el contacto. Muchas gracias, buenos días, ¿cómo anda usted? Bien, bueno, en principio quería saber, los municipios siempre han sido y seguramente se ha profundizado esta característica en situaciones de crisis. La primera barrera, digamos, el primer espacio de contención para la gente cuando surgen necesidades de características alimentarias, sociales, económicas. Los intendentes, los concejales, los municipios en general se constituyen como ese primer lugar de demanda. ¿Qué es lo que ha sucedido en Viedma en estos días a partir de la crisis por el coronavirus? Bueno, es así como usted lo está planteando, ¿no? El municipio es la primera puerta de entrada que tiene cualquier vecino y vecina a la organización del Estado. El Estado, convengamos que es uno solo, ¿no? Que tiene tres caras, tres facetas, como una pirámide que tiene tres lados, pero todo es el Estado nacional, el Estado provincial y el municipal. Son tres facetas de una misma organización y me gusta siempre pensar el Estado como tal, no como cuestiones estancas, donde por un lado está el Estado nacional, por otro lado el Estado provincial y por otro el Estado local o el Estado municipal. El Estado es uno solo y me gusta siempre esto marcarlo perfectamente bien para que no se entienda que son justamente eso, ¿no? Esferas distintas, compartimentos estancos, organizaciones escindidas. Por lo menos yo aspiro a que la organización municipal no esté escindida de la organización del Estado provincial, ni que el Estado provincial como organización del Estado se escinda del Estado nacional, porque en la ruptura de esas relaciones naturales que tienen que existir, se termina debilitando toda la organización estatal en su conjunto. Pero es verdad que, entonces, volviendo a la pregunta, el municipio es, o todos los municipios son, la puerta más cercana, más a mano que tiene cualquier persona en cualquier circunstancia. Y en tiempos de dificultades, ni hablar. Es mucho más fácil eh, tener un encuentro con el intendente, reunirse con él, encontrarlo, llamarlo por teléfono, ir a su casa, a la oficina, etcétera, etcétera, que a otros funcionarios de otros niveles donde hay una distancia no solamente una distancia geográfica y física, sino que también hay hasta una distancia desde el punto de vista de las propias funciones. No hay duda, digamos, que la función del intendente es la más cercana de todas. Y eso tiene sus pros y sus contras, depende cómo uno lo analice, ¿no es cierto? En este tiempo de dificultades, por supuesto, nos vemos casi abrumados, por no decir realmente abrumados, por la cantidad de circunstancias, de situaciones, de demandas que nos llegan a cada minuto sin parar desde que comenzó este momento de la cuarentena. ¿Cuál es la Incluso nosotros, principal, cuál es la principal de esas demandas, Intendente? bueno, hay de todo, desde la demanda social que se quintuplicó, sextuplicó, la verdad que no tenemos un número exacto, pero en función más o menos de la inversión que estamos haciendo, por lo menos hemos quintuplicado esa demanda. La demanda de las personas que quieren practicar sus distintas actividades comerciales, la demanda de quienes quieren volver y no pueden, de los que quieren ir y no pueden, de los que están todo el tiempo pidiendo más controles y de los que están todo el tiempo pidiendo menos controles, de los que se enojan porque ven gente en la calle y de los que están en la calle que se enojan porque los paró la policía. Es realmente si uno tiene que resumir esto, todos los días, bueno, eh, a ver, desde que comenzó, el día que comenzó la cuarentena, el día anterior, mejor dicho, me viene a ver a mí, yo a la mañana temprano había tenido una reunión con los concejales de la oposición, ese día. Yo no sabía, se hablaba de que podía haber una cuarentena, qué sé yo, pero no tenía el dato, ¿no es cierto? Sí, lo que tenía era que el día 9 de marzo en Viedma aparece el primer caso de coronavirus, es el caso número 10 de la Argentina, por lo tanto nosotros, antes que otros, comenzamos ya a experimentar lo que significaba esta cuestión. Y nuestro municipio empezó a tomar decisiones de organización de distintas actividades, sobre todo en el comercio,
para estar, digamos, atentos a lo que estaba sucediendo. Por ejemplo, nosotros dictamos, antes de que comience la cuarentena, un decreto de necesidad de urgencia para establecer el distanciamiento social en los negocios, que establecía que solamente podían ingresar a los negocios la mitad de las personas que el factor de ocupación de esos negocios permitía, que se tenía que garantizar en todos los casos la separación de 1,5 metros entre las personas, y eso fue mucho antes de que comenzara la cuarentena. ¿Por qué lo hicimos? Bueno, porque ya teníamos nosotros una situación en Vietnam que nos ponía en alerta mucho antes que al resto. Pero, como decía recién, el día anterior, la cuarentena comenzó un día viernes o un jueves a la noche, ¿no? A la medianoche. Ese jueves yo vine muy temprano al municipio, comencé muy temprano mis actividades y tipo 1 de la tarde, más o menos, cuando ya era bastante seguro que comenzaba la cuarentena, el delegado de Migraciones me viene a pedir ayuda para ubicar a 140 personas que habían vuelto del extranjero a Viedma y que había que notificarlas para que hagan una cuarentena estricta. Es decir, lo que el protocolo determina es que cuando alguien regresa del país, tiene que estar 14 días sin salir de su casa, con una previa firma de una notificación, que es una suerte de declaración jurada, donde se compromete, por supuesto, a cumplir con esa cuarentena estricta, y había que ubicar a esas personas. Y él me viene a pedir la colaboración. Así que, bueno, un poquito nosotros estábamos bastante abrumados por esta cuestión. 140 personas, habíamos tenido ya unos días antes un caso de alguien que había vuelto del extranjero, un profesional de la salud, que incumpliendo con todo lo que había que cumplir, siguió funcionando como si nada fuera y fue incluso hasta el lugar de trabajo de él, con el riesgo de que si hubiera estado enfermo, podría haber contaminado un centro de atención de salud. Así que bueno, en esa atención, digamos, más otras cosas que iban sucediendo, ¿no? Aparecen aquí, al lado, mi oficina está contra la calle, me separa de la oficina solamente un vidrio, un grupo de taxistas, sobre todo dueños de taxis, con algunos peones de taxi que trabajan con ellos, reclamando una tarjeta como la que le habíamos entregado unos días antes a los beneficiarios del programa Argentina contra el Hambre. Y en un nivel de violencia descomunal, pusieron un contenedor al lado de mi ventana para prenderlo fuego, para que entre el humo dentro de mi oficina, en ese momento donde estábamos con el delegado de Migraciones tratando de ubicar y de armar los equipos para ir a notificar a esta gente antes que comience la cuarentena. Esa situación, digamos, una situación que no pude todavía procesar, digamos, me resulta todavía difícil poder procesar esa situación que me tocó vivir con los taxistas, ¿no? Por el nivel de casi de irracionalidad con el que aparecieron ese día aquí, sin ni siquiera, porque a muchos de ellos los conozco de toda la vida, haberme intentado hablar conmigo por teléfono, mandándome un simple mensaje. Pero obviamente comprendo la situación de ellos. Seguramente la expectativa que les generaba la posibilidad de que el país ingrese a una cuarentena, la imposibilidad de ellos de seguir prestando el servicio que vienen prestando, motivó que tomaran esa decisión, que en lo personal nos afectó muchísimo porque teníamos que estar combinando ahí las dos cosas, ¿no? Lo que ellos querían y el reclamo de ellos con esta otra cuestión que tenía que ver con ubicar a estas personas que teníamos que notificar y ya con una parte del personal municipal reducido. Nosotros ya habíamos licenciado una gran parte del personal municipal, producto del primer decreto que el presidente de la Nación firma para que todo el personal mayor de 60 años de edad o con enfermedades de base fueran licenciados, así que el municipio ya estaba funcionando con menos gente. Hoy, por supuesto, tenemos apenas 40 personas, no llega a 50 el número de personas que están trabajando, contando al intendente y a los funcionarios del intendente. Así que, de todas las demandas, hay algunas que evidentemente aparecen como menores, digo, aquellos que quieren salir a caminar, si bien el ejercicio físico está recomendado, siempre puertas adentro. Ahora, el hambre no espera. ¿Cuál es la capacidad del municipio de Viedma hoy para responder y cuál es la proyección en el tiempo que usted imagina? Porque
Claramente estas necesidades hay que además prorratearlas en función de lo que para algunos puede llegar a ser una cuarentena de 2 o 3 meses más, con distintos niveles de flexibilización, pero en definitiva de una demora en el regreso a la vida cotidiana o habitual. Puntualmente le pregunto, ¿cuál es la capacidad para dar respuesta a esa demanda alimenticia que puede surgir en Viedma? La capacidad objetiva del municipio es muy limitada, porque nosotros tenemos que pensar que nuestros recursos van a ir mermando de manera muy marcada en las próximas semanas y meses, producto de la caída de la recaudación, producto incluso del aumento del gasto, en materia social sobre todo, porque todavía el impacto de los programas nacionales, sobre todo del programa del bono de los 10.000 pesos, no se ha sentido, todavía la gente no lo ha cobrado. Así que, por un lado tenemos la provincia que está atendiendo a los a los alumnos que son comedores escolares, donde ahí están haciendo un gran trabajo los docentes para poder asistir a esas familias que son familiares de estos chicos que recibían la asistencia alimentaria en las escuelas. Pero, entonces, el hecho de que alguien esté bajo programa no significa que ese programa siga alcanzando como alcanzaba antes. No sé si me entendés. Sí, perfecto, perfecto. Yo puedo decir, no, yo tenía 3.000 personas bajo programa que las sigo teniendo. Sí, las seguís teniendo, pero esas personas también siguen teniendo ahora más problemas, porque tenían una relación con aquellos otros que vivían de la diaria y que como tenían relaciones parentales, fundamentalmente, lograban combinar un ingreso que les permitía a todos poder comer dignamente. Hoy eso se ve resentido, entonces hay un problema grave también. Por supuesto que también se da en el pequeño comerciante, en aquel que tiene un comercio establecido, pero que hoy está en dificultades. Así que el problema social es complejo, ¿no? Por eso no es el virus, digamos, el virus que conocimos hasta ahora, es un virus del primer mundo o del Asia, donde tenía una cara. La cara latinoamericana del virus es mucho más complicada, mucho más compleja y mucho más brutal, ¿no? Por la cuestión esta. Por eso que nosotros estamos totalmente convencidos de que no hay que flexibilizar la cuarentena, que la cuarentena hay que mantenerla como estrategia lo más firmemente posible, por supuesto asistiendo a los que necesitan de la ayuda del Estado para poder suplir lo que la cuarentena significa en términos de ingresos y demás, pero realmente largar el virus, liberarlo al virus en Argentina, sería provocar directamente un genocidio. No hay forma de poder luchar contra el virus si no es a través de la estrategia que el gobierno argentino eligió y que nosotros, por supuesto, apoyamos. Lo liberamos, intendente, para que pueda cumplir con las obligaciones, la Por atención de eso quienes están. estoy bastante contento porque si logro calificar en esos programas que Argentina hace, son obras públicas que ya podemos hacer para generar mucha mano de obra. Digamos, ¿no? Estamos pensando en algunas obras que básicamente generan trabajo y es lo que queremos, lo que necesitamos. Lo último que querríamos es que esta entrevista motive que no pueda atender esta demanda No, ya están puntual ahí, no y los estos voy a, programas. no los voy a dejar ir. Le agradecemos mucho Gracias, el Santiago. contacto con Ernesto